Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y si era confirmar si me escuchan. Buenas noches, sí, sí, profe. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces iniciemos. Siendo las 7:06 de la noche, damos inicio pues a nuestro segundo encuentro sincrónico de este curso, Seminario de Integración del Conocimiento. El día de hoy pues vamos a adentrarnos en los temas relativos o referentes a la unidad número 2. Esta unidad número 2 se llama análisis del planteamiento. Sí, de alguna manera lo que vamos a hacer en esta unidad es trabajar en torno a los elementos de prospectiva y escenarios de análisis situacional. Para esto, pues vamos a tener en la plataforma pues un material pues que les va a permitir a ustedes eh, continuar con este proceso de formación o este proceso de autoformación para encontrar un cuestionario de diagnóstico referente pues a identificar conocimientos previos, ¿sí? Acerca de los conocimientos que se tienen sobre, digamos, estos temas, pero pues es únicamente a nivel de diagnóstico, digamos que no tiene una incidencia puntual en la calificación. Entonces, en esta unidad de análisis de planteamiento, pues vamos a hablar de la prospectiva, del análisis situacional, y pues la idea de esto es recolectar, recabar, brindar elementos teóricos que permitan pues la comprensión de estos aspectos que son fundamentales y de alguna manera pues buscar entrelazarlos con los elementos que ya ustedes han venido trabajando pues en el desarrollo de su especialización. Para esto pues vamos a revisar el documento base de la unidad. También van a encontrar una actividad interactiva sobre prospectiva estratégica y además pues van a tener un video pues enfocado en la planeación prospectiva en el marco de la gestión pública. Asimismo van a encontrar un kit de herramientas. Ese kit de herramientas es complementario, pues es un recurso web donde van a poder acercarse a ese kit de herramientas de la AGA, que es la herramienta aplicada para el gobierno abierto, y otro que tiene por nombre el MEGA, que es el modelo escalonado de gobierno abierto e innovación pública. Entonces, ese es también como un material que les va a permitir a ustedes conocer, explorar, informarse sobre estos temas y pues de alguna manera pueden conocer estas metodologías a través de esta caja de herramientas que les permite pues conocer el paso a paso, conocer experiencias, verificar cómo los gobiernos y las instituciones pueden diseñar y generar políticas públicas de conexión con el ciudadano, temas de innovación pública, temas de gobierno abierto. Listo, eso está como material complementario, pues que es como importante también que lo puedan revisar. Y por supuesto encontrarán la actividad 2, ¿sí? O más bien actividad uno de la unidad número 2. Y esta pues tiene una fecha límite de entrega del día 28 de noviembre, ¿sí? Entonces tenemos más o menos 8 días para trabajarlo. Esto realmente no es algo del otro mundo.
y vamos como a proceder a hacer la explicación de esa actividad, así como hicimos con la unidad anterior. Básicamente, con esto lo que vamos a hacer es permitirles a ustedes conocer como en detalle los diferentes aspectos que hacen parte de esa actividad para que asimismo pues tengan todas las claridades a la hora de presentar eh, pues la respectiva actividad y que tengan como las dudas eh, lo mayor pues claro posible, que no tengan ahí como de pronto confusiones y demás. Igual, todo lo que se dice acá, todo lo que se señale acá en este momento, pues para ustedes, eh, no es nada diferente a lo que ya está dispuesto o indicado en la plataforma. Eso es importante también como dejarlo claro para ustedes, para que sepan pues que acá no se va a trabajar nada diferente, nada extraño, nada que no esté ahí mismo descrito en la plataforma. Lo que hacemos acá más es como darle un poco forma desde el punto de vista de la explicación. Entonces, eso es importante para que lo tengan claro. Entonces vamos con esto. La tarea de la unidad número 2 va a versar, ya ustedes tienen un formato de reseña que tuvieron la oportunidad de trabajar en la unidad anterior, el formato de las tres reseñas, ¿lo recuerdan? Entonces sobre ese mismo formato de reseña van a elaborar tres reseñas de textos académicos sobre un tema y es el análisis prospectivo, ¿sí? Análisis prospectivo. Entonces, eso es como lo primero. Van a buscar textos académicos, textos científicos, tesis, trabajos de grado, revistas indexadas, material, eh, digamos, de contenido académico, libros, etcétera, capítulos de libros, sobre el análisis prospectivo. Sí, en el anterior trabajamos el tema del pensamiento estratégico. Pues como enfocado a la gestión pública, que era como la sugerencia. Ahora vamos a buscar, pero desde el punto de vista de la prospectiva. O sea, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, vamos a buscar textos, vamos a buscar bibliografía sobre este tema del análisis prospectivo y vamos a hacer tres reseñas sobre cada uno de estos textos, ¿sí? Esto en el formato de reseña que ya conocen, que ya enseñamos acá en la anterior oportunidad. Es básicamente eso. Entonces, sobre ese formato, tres reseñas sobre análisis prospectivo. ¿Listo? Continuando con el documento, ustedes han venido trabajando un problema público, ¿no? Buscamos un problema público, buscamos incluso también una entidad pública que debíamos caracterizar o revisar y que tuviese ideal, pues una relación directa desde el ámbito de sus competencias con ese problema público que han venido estudiando. Entonces, vamos a seguir estudiando ese problema público y a través de indicadores, de informes, de documentos técnicos, de estadísticas, de estudios, etcétera, vamos a buscar información frente a ese problema público actual. ¿Cuál es el estado actual de ese problema? Entonces, podemos ir a bases de datos, podemos ir a repositorios de información del DANE, Secretaría de Planeación, de cada alcaldía, de cada gobernación, ir a buscar en el DNP, en observatorios, en centros de estudios, bases de datos de la CEPAL, de la OCDE, del BID, bueno, o sea, dependiendo del problema,
podrán ir como a diferentes lugares a buscar esa información sobre ese problema que han venido trabajando y van a buscar pues esas cifras o esos datos relevantes, estudios, cifras, estadísticas, indicadores. Bueno, digamos que eh, en documentos del COMPES, bueno, en muchos lugares pueden ir a buscar información sobre ese problema público para, eh, pues como continuar describiendo ese problema, ¿sí? Saber cómo se encuentra el problema hoy por hoy, cuál es la realidad del problema actualmente. Es algo que ya digamos que hemos venido trabajando, entonces vamos a seguir trabajando sobre ese problema público, pero más como desde el punto de vista del estado actual, de la magnitud del problema o de las tasas, la incidencia, bueno, eh, los recursos que se invierten actualmente para solucionarlo o el número de afectaciones o de afectados que pueda estar generando. Bueno, no sé, digamos que toda esa información que ustedes crean pertinente, crean relevante para describir el estado en el que se encuentra el problema público. Pero vamos a tratar de buscar sobre todo esos datos duros, ¿no? Digamos más desde el punto de vista de lo cuantitativo. Por supuesto, lo cualitativo es bienvenido y si lo encuentran, lo podrán consignar. Pero también busquemos datos cuantitativos, por eso hablamos de indicadores o de estadísticas, de este tipo de herramientas tal vez numéricas, con datos, cifras y demás que muestren la relevancia, la magnitud de ese problema público que están ustedes analizando, que han venido trabajando, ya sea de manera individual o como grupo. ¿Listo? La libertad, o hay libertad para buscar para diferentes bases de datos, diferentes fuentes de información. Lo importante es como conseguir información muy relevante sobre el tema. Eso sería. Y luego, a renglón seguido, entonces vamos a buscar información, eh, bueno, no, ya la buscamos la información, más bien vamos a hacer es como un análisis, ¿sí? Vamos a generar es un documento analítico, vamos a continuar en este orden del documento, integrando los insumos de la unidad uno y la unidad 2 sobre esa entidad, incorporando pues los elementos también de las reseñas. Nosotros de alguna manera ya encontramos una entidad pública que empezamos a revisar desde su misionalidad, que caracterizamos, que miramos su organigrama, que miramos sus funciones, sus competencias, miramos el tema del direccionamiento estratégico, entonces miramos el tema de la misión, de la visión, de los valores, de los planes. Entonces ahora vamos a buscar, o bueno, ya buscamos, ya tenemos claro lo del análisis prospectivo, entonces vamos a generar un análisis donde pueda verse en ese discurso, en ese análisis, en la redacción, en la construcción de ese análisis, pues lo relativo a ese aspecto de lo estratégico que ya trabajamos en la unidad anterior, o sea, los insumos de la unidad uno con estos insumos desde el punto de vista de la perspectiva de la unidad 2 pero sobre la entidad, frente a la entidad. ¿Sí? Y para esto, pues podemos ir incorporando elementos que hayan trabajado en las reseñas, tanto en las tres reseñas que deben presentar para esta entrega, como en las tres reseñas que ya entregaron, pues en la entrega de la unidad uno. Entonces, ese documento analítico es una redacción que integra los insumos de la unidad uno y de la unidad 2 trabajando como todos esos conceptos de esas reseñas de ambas unidades
pero sobre la entidad que han venido analizando y ya empezaron a analizar. Entonces, ya como para irnos resumiendo, ¿qué debe llevar el trabajo puntualmente de esta tarea de la unidad 2? Pues, por supuesto, una presentación, una portada, los integrantes y demás. Luego encontraremos entonces al menos tres reseñas de los textos académicos que ustedes hayan buscado sobre análisis prospectivo. Una reseña, luego la siguiente y luego la siguiente. Una vez finalizadas las tres reseñas, eh, ahí en ese mismo orden aparecerá entonces una información pública o información puntual sobre esa problemática pública, sobre ese problema público que ustedes trabajan, una descripción del problema, si se quiere, desde las cifras, desde los datos, desde los indicadores, puedan dar a conocer el estado actual, la magnitud, la relevancia de ese problema. Pueden ir a bases de datos, insisto, nacionales, departamentales, municipales, datos de la misma organización que ustedes están trabajando. Y por eso les decía que fuera coherente o que fuera competente con el problema. Entonces esa organización tal vez tenga algo de esa información, por supuesto les sirve. También pueden acudir a, no sé, datos de la CEPAL o de la OCDE o del BID, o bueno, digamos que ahí hay un poco de libertad en cuanto a ello. Lo importante es describir el problema. Y a renglón seguido, entonces aparecerá ese documento analítico sobre la entidad, incorporando insumos de las reseñas de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿sí? Incorporando esos conceptos trabajados desde el punto de vista de lo estratégico, que fue lo que trabajamos en la unidad número 1, y asimismo encontrar pues estos temas de la prospectiva. Entonces, por un lado, los temas del pensamiento estratégico, ¿sí? Y del mismo modo, en este mismo, el tema del análisis prospectivo. ¿Listo? Eso sería lo que debe llevar el documento, ¿sí? Ahí ya cada quien lo carga en su respectivo buzón, a más tardar el día 28. Bueno. Aquí tiene la mano levantada el compañero Jemer. Sí, gracias, profe. Una duda, es que esa duda nos surgió en la realización de la primera entrega y es, eh, la primera entrega pedía reseñas sobre pensamiento estratégico. ¿Sí? Nosotros tratamos de buscar textos de pensamiento estratégico que estuvieran vinculados con nuestra problemática. Solo en uno de los casos, de los tres textos que encontramos fue posible eso. ¿Eso es necesario o puede ser un texto, por ejemplo, en este caso puede ser un texto netamente sobre la perspectiva analítica y ya luego uno hace la relación? Sí, exactamente. Como es tan difícil conseguir de pronto información tan puntual eh, frente al problema, porque hay una diversidad de problemas, entonces lo importante es buscar sobre el concepto en sí mismo. Entonces, en el caso anterior, sobre el tema estratégico, indistintamente si tiene o no relación con el problema. En este caso, pues sobre el análisis prospectivo y la prospectiva, pero no necesariamente tiene que estar enfocado al problema que ustedes están trabajando. Si lo encuentran maravilloso, si encuentran incluso, porque sé que les puede suceder, y es que muchos de estos temas, sobre todo, se han trabajado desde ámbitos como la administración privada, empresarial, corporativa. Entonces, hay casos en los que lo más reciente que uno a veces se encuentra, sí, hay sobre pensamiento estratégico, sobre prospectiva, pero no en todos los casos se encuentran sobre prospectiva en la gestión pública o en la administración pública. También les sirve, ¿sí?
Por supuesto, ideal trabajarlo desde la gestión pública o para la gestión pública, para las administraciones públicas, pero igual, si no está, no importa. Lo importante es ir al concepto de lo estratégico en el caso anterior, ahorita de la prospectiva. ¿Listo? No importa que no tenga relación con el problema. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿quién más de pronto tiene alguna duda, inquietud o pregunta sobre estos aspectos de la actividad, de la tarea? Bueno, parece que no hay más inquietudes, entonces continuemos igual como les he señalado. Esto que yo acá les cuento no es nada diferente a lo que ya está en la plataforma, ¿vale? Entonces vamos a continuar y vamos a hablar, en los minutos que tenemos, a hablar un poco de la prospectiva. Vamos a generar en torno a ello pues un diálogo frente a este tema, también como a fin de generar ahí un poco de claridades conceptuales y demás. Entonces, eh, ¿qué se entiende por prospectiva o qué podríamos llamar prospectiva? Entonces, como que hay un consenso, si se quiere, frente al tema y es como que la prospectiva son diversos enfoques que permiten explorar, imaginar y anticipar el futuro de una manera abierta, ¿sí? Pero estructurada, es decir, hacer estimaciones. No es adivinación, no es futurología, ni nada de ese tipo de cosas, porque pues eh, digamos que eso no tiene ningún sustento. Sin embargo, desde enfoques que usan los datos, que usan la información, sí se pueden imaginar o anticipar situaciones en los ejercicios, sobre todo de planificación que se realizan para los proyectos, para las entidades públicas o cualquier ejercicio de planeación y de planificación que desarrolla. Y es básicamente pensarse a futuro eh, cuál es como desde el deber ser el punto al que se quiere llegar, identificando los retos y las oportunidades que pueden surgir o que pueden llegarse a presentar en cualquier escenario y desde allí entonces poder anticiparse, ¿sí? Tomar decisiones. Todo esto está enfocado en la toma de decisiones. La planificación es un ejercicio de toma de decisiones y es como mm, de alguna manera elegir eh, unas metas y un camino al cual se quiere llegar y a través de qué recursos vamos a agotar ese camino. Eso es una decisión, ¿cierto? Y todas estas decisiones públicas, todo este tipo de decisiones públicas, pues al final no se toman al azar. Acá no es fruto del azar o del parecer, sino más bien de tener unas certezas basadas en datos, basadas en información, basadas en experiencias, dentro de un marco que es un marco social, económico, jurídico, ambiental y demás. Y desde allí, pues como que se pueden generar unas expectativas a las que se consideran alcanzables. En Colombia, el tema de la prospectiva es tan importante que el mismo Departamento Nacional de Planeación cuenta con una dependencia que se llama la Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional, que no es otra cosa, que no es otra cosa que tener desde esta entidad tan importante para la planeación del país, ¿sí? Como la oportunidad de pensarse
cómo desde los planes, los programas, los proyectos y las políticas y otros instrumentos de planeación, de alguna manera, cómo se quiere avanzar o qué se quiere hacer o a dónde se quiere llegar desde el punto de vista del desarrollo del país. O sea, es, insisto, pensarse, tener, por eso se hablaba también en el ejercicio anterior, desde desde lo estratégico, como por ejemplo la visión de la entidad. Y una cosa es la misión, ¿qué hago? Pero la visión es cómo me imagino, a dónde quiero llegar, qué quisiera llegar a ser, qué estoy trabajando hoy para alcanzar. Entonces, dentro de esa visión, y seguramente ustedes lo han visto en muchas empresas, esto sobre todo por temas de sistemas de calidad, ya hace unos años, siquiera que pongámosle unos 20 años, empezó como a tener un auge muy grande en el país y es que todas las empresas, los negocios y por supuesto las entidades empezaron a incorporar este tema de la visión, la misión, los valores y los objetivos y tal. Pero eso no es solo un aspecto del deseo y algo un poco romántico y como de soñárselo, sino pues por lo mismo se llama, es una misión y una visión. Y esa visión entonces es lo que estoy visionando hoy, entonces desde hoy estoy trabajando para alcanzarlo. Para el Estado colombiano funciona de manera similar y es cómo a través de esos diferentes planes, proyectos y demás instrumentos de planeación, estoy agotando una serie de actividades, una serie de tareas para alcanzar ese nivel de desarrollo deseado en el país. Entonces, por eso se habla de planear con perspectiva estratégica. No es planear por planear, no es planear sin propósito. ¿Sí? O sea, al final todo esto está articulado y es a dónde quiero llegar, qué quiero alcanzar. Me propongo unas metas, sacar a tantas personas de la pobreza, construir tantos kilómetros carril, alcanzar tanta cobertura en temas de salud, en tales temas de asistencia básica, en estos temas de reducción de homicidios, en estos temas de accidentalidad, o sea, en muchísimos temas, en muchísimas áreas, en muchísimos componentes, nos planteamos una visión de país, ¿sí? Y desde allí entonces empezamos a generar a través de todos y cada uno de los diferentes instrumentos de planeación, pues unas metas, unos objetivos y demás, pero todos ellos en el largo plazo pues están apuntándole a esa gran visión que se tiene. Entonces vean que el tema no es un tema menor, no es un tema de baja importancia, todo lo contrario. Eh, El tema de la prospectiva creo que es muy necesario, sobre todo en un país en vía de desarrollo, en transitando este camino del desarrollo, toda vez que pues desde allí es de donde se define desde una visión política, por supuesto, y esto tiene un componente político y es la visión de país, cómo queremos ser, a qué queremos llegar y para eso entonces trazamos unos objetivos y toda la planeación está articulada bajo esa misma estrategia, desde esas mismas directrices para pues alcanzar esa meta. Seguramente son metas que se ponen eh, siempre alcanzables, ¿sí? No, pues no son temas ambiciosos, o bueno, puede que sean ambiciosos, pero tienen que ser realizables, o sea, la idea de la planeación también es eso, o sea, volvernos una potencia mundial en 4 años, pues realmente, por más deseo que tengamos y buenas intenciones, tal vez eh, no lo alcancemos a hacer en 4 años, porque tendríamos que resolver muchísimas cosas en muy poco tiempo y con unos recursos limitados.
pero seguramente proponernos unas metas realizables, alcanzables, pero también ambiciosas en temas de crecimiento económico, de reducción de la desigualdad, en temas de la pobreza, en temas de saneamiento básico, en temas de garantía y acceso a derechos, ¿sí? Y protección de esos mismos derechos, protección del medio ambiente, ese tipo de cosas seguramente de manera escalonada nos van a ir llevando por una senda del desarrollo, transitando un camino que sea el que el país se haya propuesto, articulado con los diferentes instrumentos de planeación, pero pues algo más aterrizado. O sea, de eso se trata el ejercicio también, es pensarse algo que se pueda hacer. ¿Listo? Esto puede sonar extraño muchas veces o puede parecer como, oiga, esto suena muy curioso porque cómo así que uno puede escoger su futuro y tal. Pues, o sea, el futuro tiene una condición, ¿sí? Y es que es incierto, o sea, frente a eso no vamos a entrar en mayor discusión. El futuro, pues, será incierto y pues tiene esa connotación, y es que, pues, al final no sabemos qué puede suceder, no tenemos esas claridades y justamente eh, esa incertidumbre es la que nos obliga a planear, porque si bien el futuro no es predecible desde el punto de vista de no sabemos qué va a pasar en el 100% de las situaciones, sí podemos de alguna manera anticiparnos a eh, que ciertas acciones que en el presente tomamos pueden sí variar lo que, lo que va a pasar en ese futuro. Esto, yo no sé si ustedes han visto las películas de Marvel. Hay una que es, em, creo que es en Infinity War. Creo que es en Infinity War, donde el Doctor Strange, él tiene una gema, que es la gema del tiempo, y le permite ver futuros posibles. Él ve como 14 millones de posibilidades de derrotar al villano que se llamaba Thanos. Le preguntan, ¿y en cuántas le ganamos? El man dice que en una. Entonces le dicen que hay que hacer, y él dice, si les digo lo que pasa, ya no va a pasar. Yo no me quiero ir tan a ese escenario de que si les digo lo que pasa, ya no va a pasar, pero sí él ve como 14 millones de posibilidades, pero él empieza a agotar en silencio un plan que permitiera al final derrotar a ese villano, y eso tuvo que pasar otra película, él murió, él entregó la gema, etcétera. En cualquier situación también de la vida, pues no es posible ver esos 14 millones de posibilidades, pero uno más o menos puede intuir de acuerdo a experiencias ajenas, a experiencias propias, a los datos, a la información que tiene, al contexto, ¿sí? Poder de alguna manera eh, cambiar ese futuro. ¿De qué manera? Digamos, si yo tengo una comunidad donde se está presentando un choque territorial, eh, por diferentes situaciones, y continúe ese curso, pues lo más probable es que ese conflicto continúe, se acentúe, se agrave y tal vez termine en muertes, en mayor violencia, etcétera. Pero el curso deseable puede ser que yo realice hoy unas intervenciones, ¿sí? Desde el punto de vista de la convivencia, de la seguridad, de lo social, de resolver unas necesidades, qué sé yo, y probablemente ese futuro deseado, ¿sí? Con esas acciones, ¿sí? Cambie, y entonces de las diferentes posibilidades de futuros que se tenían,
¿sí? Transite a uno más favorable para esa comunidad. Si yo, individuo, Diego, ¿sí? Tomo malas decisiones financieras hoy, ¿sí? Pues dentro de los futuros probables es que en mi vejez no tenga cómo garantizar una subsistencia para mí y para mi familia. Pero si hoy, dentro de mi futuro deseado, que es tener algunas condiciones, entonces, no sé, tomo unas decisiones financieras un poco más responsables y hago unas inversiones, qué sé yo, es probable, ¿sí? Que ese futuro deseado, ¿sí? Pues por lo menos sea más alcanzable porque tome un curso diferente. Entonces, es una posibilidad, pueden pasar muchas cosas, puede que yo me gane la lotería, ¿sí? Y ese ganarme la lotería me cambie por completo las cosas, pero pues como no es una certeza, desde lo que sí tenemos como certezas, que son los datos reales, las experiencias y demás, podemos cambiar algunas cosas. Si tenemos y los datos actuales, presentes, reales, nos indican que hay un riesgo de una remoción en masa en determinado punto que puede llegar a afectar tal municipio, ya hay unos estudios, ya hay una información geológica y demás que me lo está mostrando, pues si yo sigo por este curso y no tomo acciones, ¿sí? Lo más dentro de esos futuros posibles, ¿sí? El futuro probable es que en algún momento se dé ese movimiento de tierra y afecte esa vía o esa comunidad o ese municipio. Pero si yo, desde hoy, desde el presente, con esa información, con esos datos actuales que tengo, adelanto unos planes de mitigación o de reubicación o, bueno, algunas acciones con base en la información que tenga, es probable, ¿sí? Que el fenómeno puede que se dé, pero no genere las mismas afectaciones, o que el fenómeno no se dé, ese tipo de cosas, ¿sí? Yo en ningún momento adiviné qué iba a pasar. Yo en ningún momento tuve una gema o tuve una bola de cristal para saber qué iba a suceder, pero de alguna manera sí pude escoger un camino y esa decisión me permitió pasar del futuro probable que seguiría con el curso actual a un futuro deseado, pero para eso pues tuve que tomar un curso diferente, un camino diferente. De eso se trata un poco la prospectiva, ¿sí? Y es desde la anticipación, ¿sí? Desde la anticipación poder generar acciones, que es la voluntad estratégica, tomar decisiones y a la vez una apropiación. ¿Y esta apropiación qué es? Pues lograr al final que otros colectivamente se movilicen en torno a esa decisión que se tomó desde el punto de vista de lo estratégico. Pero para poder llegar a eso tuve que anticiparme. Y esa anticipación entonces requiere una reflexión prospectiva. En ningún momento habla de ver el futuro, adivinar qué va a pasar, porque pues sería muy fácil, ¿no? Entonces todos tendríamos la bola de cristal y no sé, el corrupto miraría la bola de cristal y venga a ver si me van a coger preso, si me robo esta plata. Ah, no, no me va a pasar nada, entonces hagámosle, ¿sí? O venga a ver cómo resuelvo este problema y miro ahí cómo es que se organiza y pues para eso, pues fácil, ¿cierto? Pero como eso no es posible sino únicamente en las películas, lo único que podemos hacer en el hoy es desde los datos, desde la información, desde las experiencias, desde lo empírico, poder eh, tomar decisiones, pero esto es desde el punto de vista de una reflexión, ¿sí? Una reflexión, una anticipación y muchas cosas, por ejemplo, en lo público se manejan así.
Vean, temas tan básicos como la misma planeación, temas tan básicos como la gestión del riesgo. ¿Sí? Antes se hablaba, de hecho, eso es un cambio de visión y un cambio de concepción. Antes se hablaba de la atención de desastres y la concepción del Estado para esas situaciones era la atención de desastres. Había oficina de atención de desastres o unidad de atención de desastres, ¿sí? Siempre hablábamos desde la reacción. Esperábamos que pasara para ir a atender el desastre. Hoy en día se habla desde la gestión del riesgo y eso son conceptos que han venido evolucionando, ¿sí? Desde lo conceptual, desde lo teórico y luego pasan a la práctica. Entonces, hoy se habla de la gestión del riesgo, que es diferente. Claro, la gestión del riesgo implica también la atención del desastre, pero no, ya no desde un punto de vista reactivo, porque yo desde la gestión del riesgo se supone puedo anticipar ciertas situaciones y cuando hablo de gestionar el riesgo, es que el riesgo siempre va a estar ahí, siempre está presente, siempre es posible que eso suceda y que el Estado tenga que entrar a actuar. Pero yo puedo tomar medidas, puedo tener datos, puedo tener información para generar alertas tempranas, para hacer una reubicación, para tomar unas medidas de contención, para hacer un jarillón, para hacer un muro, para generar unos albergues, ¿sí? Y no voy a buscar el albergue cuando ya tengo la catástrofe encima, sino tengo ya identificados unos puntos, ya tengo unos recursos ahí previamente dispuestos, hago unas jornadas de chequeo, de reverificación, tengo un cuerpo de alertas, de socorro para atender, tengo una metodología, sé dónde instalar un puesto de mando unificado, puedo tomar decisiones desde ese puesto de, como de comando y control y no simplemente llegar a atender la tragedia y al damnificado y no sé qué. Vean que son dos concepciones diferentes, pero tienen que ver desde esto de la estrategia, desde la perspectiva, y es algo que hace el Estado todo el tiempo. Antes nos dedicábamos a atender desastres, hoy también, pero esto ha venido transformándose a la concepción de gestionar el riesgo. Digamos ahorita con estas lluvias para quienes están en Bogotá. Riesgos de inundaciones tenemos todo el tiempo, pero se supone que desde la gestión del riesgo, entonces yo puedo tener unos sistemas de alertas, puedo estar haciendo monitoreo de los puntos críticos, tengo una institucionalidad organizada para estar generando información de manera permanente antes de que se genere la catástrofe, tengo responsabilidades asignadas, delegadas, tengo comités de gestión del riesgo, tengo un montón de cosas. Y no simplemente voy y atiendo cuando ya está inundado todo, cuando ya se generaron las afectaciones. Y esa oportunidad o esa diferencia entre gestionar el riesgo y atender el desastre puede ser incluso la diferencia entre muchas muertes y heridos y daños materiales que lamentar o no. Ah, que se pueden igual presentar desde uno u otro enfoque. Sí, claro, son fuerzas de la naturaleza, muchas de ellas, pero tal vez el cambio de paradigma, ¿sí? Puede el mismo generar entonces desde el Estado unas acciones y una atención diferente, que es algo que se ha criticado mucho en todo o para todo en este país, y es que somos muy reactivos, digamos, eh, salgámonos de los desastres y pensémonos en otro campo en el que el Estado tiene responsabilidades. Por ejemplo, hablemos de los actos más deleznables que pueden existir y es, por ejemplo, las agresiones sexuales. ¿Sí? Eh, Hoy en día tenemos mucha reactividad todavía, entonces, si bien hemos desarrollado mecanismos y estrategias de prevención, rutas, ruta púrpura, no sé qué, bueno, una institucionalidad en torno al tema para generar alertas, para reportar, para que el tema de las pruebas no se pierda, para muchas cosas. Todavía hoy es
o nos encontramos frente a estos hechos, pero siempre ve uno como que la respuesta del Estado es casi tardía y es más reactiva. De hecho, es tan reactiva que muchas veces después de esos casos, sobre todo los que tienen más impacto en la opinión pública, digamos frente a niños, niñas, adolescentes, entonces todo el mundo sale a hablar y proponer endurecer las penas y no sé qué, pero siempre después de, cuando ya se causó el daño. ¿Sí? O en temas de seguridad es lo mismo. Entonces, no sé, ponen un artefacto explosivo en alguna cabecera municipal y entonces ahí sí hacen un consejo de seguridad y ahí sí entonces van a militarizar la zona y van a llegar no sé cuántos efectivos de la fuerza pública y no sé qué, pero después de, es muy reactivo. Y eso se critica mucho, mucho en el país, o sea, como que siempre estamos eh, a la reacción y de pronto no tanto a la anticipación, pues, o no tanto como a la gestión de. Y pues considero que ejercicios como la prospectiva nos pueden permitir eh, empezar a adquirir esas herramientas. Sí, o sea, esto más que una crítica a cómo funciona el Estado, es también como incorporar elementos que pueden generar unas, eh, unas formas de hacerlo diferente. Futuro con una actitud o una intención de construirlo. Entonces es una mirada proactiva del futuro. Me parece muy interesante esto, porque la retrospectiva es mirar un poco como hacia atrás, hacia el pasado. Y claro, mirar hacia el pasado es importante, no con el famoso espejo retrovisor de los gobernantes y es de no asumir las culpas, sino de echarle la culpa a los que ya pasaron, a los que ya no se pueden defender porque ya no están en el cargo, ¿sí? No, no se trata de eso. La retrospectiva es mirar también qué experiencias hay del pasado, ¿sí? Tanto positivas como negativas, y desde ahí, con esos datos, con esa información, pues tomar mejores decisiones hacia el futuro. La introspección es como mirarse hacia adentro, intro. Y la perspectiva es mirar desde diferentes ángulos o desde diferentes posiciones o puntos a a ese algo, a ese objeto. Cuando las personas estudian dibujo técnico y este tipo de cosas, ven esos temas de perspectiva. Entonces los ponen a dibujar cualquier elemento del bodegón, pero entonces desde una visión superior o desde un ángulo no sé qué, ¿sí? En la perspectiva, yo estoy es mirando al futuro, pero no simplemente para mirar el futuro de manera contemplativa, porque pues si no ha sucedido no lo puedo contemplar, sino con la intención de construirlo, es decir, tomando desde hoy esas decisiones que pueden incidir en cómo va a funcionar el futuro. La Organización Mundial del Comercio, la OCDE, ha dicho que la prospectiva es un conjunto de tentativas sistemáticas. O sea, ¿por qué son tentativas? Porque al final no se han materializado aún, están ahí tentadas, es decir, se están ejecutando para observar a largo plazo el futuro de diferentes aspectos de la ciencia, de la sociedad, de la economía, ¿sí? Estos pues se han enfocado mucho en las tecnologías emergentes, ¿sí? Pensándose en los beneficios económicos o sociales. Pero pues la perspectiva no necesariamente habla solo de tecnologías emergentes, o sea, o no la deberíamos aplicar solo a las
tecnologías emergentes, pero me parece importante traerlos porque hasta la OCDE está hablando del tema de la prospectiva. Hoy en día es un tema importante. La prospectiva podríamos desde la gestión pública decir que tiene al menos tres momentos o tres etapas, que son el conocimiento, el diseño y la construcción. Y tienen ese orden lógico, si ustedes lo observan, es un orden lógico. Lo primero tiene que ver con conocer, el conocimiento. Entonces, yo tener claro los datos frente a lo que estoy o lo que se está desarrollando. Por eso les hablo todo el tiempo de los datos, de la información, de las experiencias pasadas, de lo empírico, del contexto, las experiencias ajenas, que es ese conocimiento el que me permite a mí tener como la realidad de todo el contexto. Yo necesito saber esa decisión, en dónde la estoy tomando. Y cuando hago el dónde, es la descripción de las condiciones actuales, incluso del problema. Por eso en la actividad les digo, busquen datos, cifras, estadísticas, no sé qué, que nos permitan conocer la realidad del problema. Esa es la razón del conocer. Luego vamos con el diseño, ¿sí? Diseñar. Y es desde la gestión pública, con base en ese conocimiento, yo puedo generar, digamos que, alternativas de solución, propuestas, caminos, planificaciones, compromisos institucionales. Pero esos no salen de la nada. Ellos aparecen, ¿sí? Surgen más bien como un diseño basado en el conocimiento. Y por último va la construcción, y es ya teniendo esos diseños y ese conocimiento, yo puedo diseñar el futuro. Y diseñar el futuro no es otra cosa que proponerme ese escenario ideal, pasar de ese futuro probable a ese futuro deseado. Yo diseño un futuro deseado para justamente llegar a él a través de las acciones que he diseñado. Esa es como esa es la lógica y el camino que tiene. Se puede decir que la prospectiva tiene muchos beneficios, entre otras cosas, pues se dice que favorecen el compromiso de la sociedad, de las organizaciones, la participación ciudadana, el dinamismo, las sinergias. También favorece la integración de las fuerzas positivas del entorno social y ecológico. Las fuerzas positivas no es nada quiromántico ni nada que tenga que ver con las energías y los chakras y tal, no. Las fuerzas positivas del entorno es todos esos actores políticos, sociales, económicos, ecológicos y demás que bajo esa visión de perspectiva se quieren hacer parte del ejercicio, desde el punto de vista también propositivo. ¿Sí? Esas fuerzas positivas son todas esas fuerzas que desean unos cambios, unas transformaciones y se hacen parte, se integran a ese ejercicio. Y son fuerzas positivas porque son fuerzas que desde sus diferentes ámbitos aportan, ¿sí? Seguramente habrá también unas fuerzas negativas que no estén interesadas, grupos delincuenciales, el terrorismo, pues no van a integrarse. Si una visión prospectiva seguramente no les va a llamar la atención. Entonces, por eso hablamos de unas fuerzas positivas. Esto permite instrumentar la planeación, la programación y el presupuesto. Esto ya lo hemos señalado y es que la prospectiva va de la mano con la planeación, o sea, el ejercicio de planeación es un ejercicio que debe realizarse desde esa prospectiva, ¿sí? Y también tenemos que la prospectiva permite diferentes enfoques que generen intercambios de conocimientos, de visiones, de posiciones, de intereses, ¿sí? A los cuales se busca de forma
propositiva y participativa llegar a ese futuro deseado. Entonces, de alguna manera, podernos pensar o ponernos a plantear qué queremos ser como nación, como Estado, como ciudad, como organización, etcétera, pues permite también ese intercambio de conocimientos, de posiciones, de intereses, que además los intereses son válidos, son legítimos, de diferentes visiones, ¿sí? Habrá sectores de la sociedad que tengan una visión que tenga la primacía de la protección del ambiente sobre el desarrollo económico. Habrá otros que le darán una preponderancia más relevante a la seguridad y al control territorial, ¿sí? Que a la protección de determinado ecosistema. Habrá otros que darán una primacía y una relevancia a la generación de desarrollo económico por encima de las garantías de unos derechos. Cualquier visión es válida. Lo importante acá es cómo generamos ese intercambio de saberes, de conocimientos, de posiciones y pues incluso lograr, no sé, por vía de la gobernanza, unos acuerdos, unos equilibrios, unos puntos comunes, ¿sí? Donde todos nos sintamos participando de manera democrática, cómodos con esos acuerdos y pues continuar esas transformaciones, porque pues igual esto tiene que ser un ejercicio democrático. Estamos en una sociedad que se considera a sí misma democrática y pues tendrá que encontrar mecanismos democráticos o pseudo democráticos para continuar avanzando en ese camino. Y eso implica una construcción cultural y esa cultura de la prospectiva se le señala como la regla de las 5 Cs. Tiene que existir dentro de esa cultura de la prospectiva porque pues eso implica un cambio de pensamiento y una adopción casi que a mis valores, compromiso con resultados, consensos, que era lo que yo señalaba hace un momento. Hay visiones y hay prioridades, pues de alguna manera se comparten y tendremos que llegar a acuerdos. Coordinación entre diferentes actores. Hoy en día este tema de la coordinación en la gestión pública es sumamente relevante. De hecho, se trabaja hoy en escenarios de investigación partes puntuales como esto, como la coordinación entre niveles de gobierno, interinstitucional, coordinación entre niveles de gobierno, diferentes espacios, mecanismos, escenarios de coordinación. La coordinación aquí aparece. La concentración y es mantener la atención en el proceso, o sea, no perdernos a pesar de, digamos, la lluvia de cosas que permanentemente están sucediendo, como que no perder ese foco. Y otro tema importante que hace parte de esa cultura y es la comunicación activa entre los diferentes actores. Todos estos temas hoy en día hacen parte de esa cultura de la prospectiva que se trabaja desde la gestión pública, porque la gestión pública tiene que empezar a transformarse y dejar de ser solo ese escenario que vemos como aquello tan técnico que puede que nos sea lo que más nos atrae, ese ejercicio técnico de planear, de diseñar, de tomar decisiones, de contratar, de nombrar y de diseñar un plan de desarrollo, eh, de la gestión judicial, de no sé qué, para también pensar en que la gestión pública pues es una herramienta muy valiosa que debe alimentarse o que debe ver de estos elementos que al final lo que otorgan también son herramientas gerenciales. Porque no nos digamos mentiras, o sea, parte del éxito incluso de un gobernante puede llegar a ser la capacidad de prospectiva que tenga él y su equipo, ¿sí?
para generar las transformaciones. Seguimos mirando al pasado, seguimos lamentándonos por lo que no ha sucedido, o más bien, ¿sí? Eh, empezar también a trabajar en generar cosas a futuro, ¿sí? Eso es básicamente como el ejercicio que se tenía pensado pues para el día de hoy, o generar un poco este ambiente también de expectativa y de generalidades frente a la prospectiva para pues que ustedes puedan ya llegar a su trabajo, al trabajo que van a desarrollar, pues también con más eh, idea de lo que se va a hacer. Acá también es importante hablar de los escenarios, de la construcción de los escenarios, de la planeación y cómo se construyen los escenarios y cómo desde esa construcción de escenarios se hace esa planificación estratégica, y porque hoy en día se diseñan escenarios que no son predicciones, sino más bien eh, tener unas propuestas situacionales, ¿sí? Y encontrar relaciones causales entre lo que se hace hoy y lo que va a suceder en un futuro, ¿sí? Pero en unos escenarios. Son escenarios que se diseñan desde ese futuro deseable, que es el hacia dónde queremos ir, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta hacia dónde podemos ir, y desde ahí empezar a generar unas estrategias de desarrollo para verificar cuál es mi escenario actual, cuál es el escenario tendencia, que es como lo que pasaría si no hacemos nada, si no tomamos ninguna decisión, si no tomamos ninguna intervención. Los escenarios ideales, que es como lo que quisiéramos que pasara, cómo se diera, a dónde quisiéramos llegar. Los escenarios alternativos, que son como esos lugares, no lugares comunes, sino más bien esos otros puntos a los que se podría llegar, ¿sí? Según, por ejemplo, cambios en las condiciones sociales, económicas, incluso según los diferentes intereses de los actores. Si yo me voy siguiendo los intereses de este grupo o de estos actores o de este modelo, ¿a dónde llego? Y si lo hago por este, ¿a dónde llego? Y si lo hago por este, ¿a dónde llego? Entonces son como los escenarios alternativos. Y también están esos escenarios concertados, que es como el mismo escenario deseado, ese mismo escenario ideal, pero es mucho mayor porque es producto del consenso entre los diferentes actores sociales, económicos, ambientales, políticos, etcétera, y recoge sus intereses. Entonces ese es como el escenario concertado podría ser el que representa como la imagen objetivo, la imagen mayor, porque es como el más integral. Eso también es muy importante, todo ese tema de los escenarios, porque pues allí inciden las fuerzas políticas, la tecnología, lo social, lo económico, lo sectorial. Y desde allí, desde esos diferentes eh, escenarios, pues es que también podemos verificar, por ejemplo, si las políticas, la normatividad, la regulación, eh, contribuyen a generar alta integración sectorial o baja integración sectorial, escenarios de egoísmo, escenarios de despilfarro, escenario paraíso, que es donde todo está muy bien, o escenarios caóticos y de desorden, y cómo de alguna manera pueden empezarse a transformar esos escenarios a través de proyecciones y de esas visiones, ¿sí? En diferentes, eh, pues como alternativas a las que se pudiese llegar. Bueno, eso pues básicamente es como lo que quería señalar el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su presencia. Recuerden, tenemos entonces hasta el día 28 para adelantar este trabajo enfocado en el análisis prospectivo, ideal que puedan encontrar textos, información, literatura
sobre el análisis prospectivo desde la gestión pública, en las administraciones públicas, en los gobiernos locales, cosas por el estilo, pero igual, si no lo encuentran, no importa, está bien. Igual lo importante acá es como tener la claridad sobre qué es análisis prospectivo y ya ustedes en el resto pues del trabajo, sobre todo en el documento analítico, que es la última parte de la entrega, pues puedan como integrar eso con lo que han observado de la entidad que vienen estudiando, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a dejar hasta acá, voy a detener la grabación. Quienes deseen retirarse ya lo pueden hacer. Les deseo una feliz noche y nos vemos en nuestra próxima sesión. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias, profesor. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches.